tarde. Damos gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro Padre, por el privilegio que nos permite de estar esta tarde una vez más reunidos. Vamos a orar. Le voy a suplicar que por favor cierre sus ojos, que incline su rostro y vamos a acercarnos a la presencia de nuestro Dios y de nuestro Padre, suplicándole que nos permita esta tarde reconciliarnos, poder acercarnos delante de su presencia con corazones íntegros, con corazones sin doblez, con sinceridad de corazón. Oramos, Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo por tu fidelidad y tu misericordia, Padre, que son tus atributos, Padre, de los cuales nosotros también somos participantes si atendemos la instrucción, si atendemos la educación que se nos da a través de tu palabra. Por eso esta tarde, Padre, venimos a pedirte perdón porque como obviamos todo lo que oímos de tu palabra, constantemente, Padre, vivimos transgrediendo tus mandamientos. Y aún así nos atrevemos, Padre, a decir que te amamos, pero el Señor Jesucristo estableció parámetros, dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Entonces la obediencia, la sujeción a la instrucción de la Escritura es la evidencia, Padre, de que nosotros tenemos un amor, un respeto, un respaldo y somos recíprocos hacia ti, Padre. Te pedimos perdón porque no lo somos, estamos aprendiendo, estamos creciendo a través de la instrucción de tu palabra, si es, Padre, que la ponemos por obra. Te venimos a pedir perdón en el nombre poderoso de Jesucristo por todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos, por todo aquello que hacemos, Padre, que a todas luces a ti te desagrada. Perdónanos, Padre, solo porque tú eres un Dios benevolente, un Dios fiel, un Dios misericordioso, es que estamos, Dios eterno, nosotros todavía con oportunidad, Padre, de acercarnos a ti. Y sabemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros a tu diestra. Y ese abogado, Padre, conoce nuestra condición humana porque Él también participó de lo mismo. Y Padre, tu Espíritu es el encargado de redarguirnos, de hacernos sentir incómodos, Padre. Si es que el Espíritu mora en nosotros, ese Espíritu nos hace sentirnos incómodos, intranquilos cuando hacemos cosas, Padre, que no están dentro de los parámetros de lo que tú esperas de nosotros. Perdónanos, Dios eterno, y esta tarde te suplicamos que tú envíes tu presencia sobre cada uno de nosotros para que podamos ser aptos para recibir la instrucción de tu palabra y podamos recibirla con mansedumbre, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que vamos a ver algo que me llamaba la atención, siempre en la línea de lo que hemos estado hablando estos días, ¿verdad? Capítulo 12 de Hebreos. Vamos a ver, esto solo lo voy a leer porque ya lo vimos ahí. 12, miremos el 12:6. Dice 12:6 de Hebreos. Ojalá que solo lo pueda leer, ¿verdad? Porque si no nos vamos a volver a detener en algo que ya vimos ayer. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ayer decíamos, hermano, que esa palabra disciplina es la palabra paideía o paideuo también. Y esa palabra paideuo, hermano, quiere decir entrenar a un niño. La disciplina es un entrenamiento, es una capacitación. También se recuerda que dijimos que es una tutoría.
¿verdad? Es un reeducarse. Entonces sigamos leyendo, sigamos leyendo. A todo el que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Luego dice el verso 7, si soportáis la disciplina, la tutoría, paideía, Dios os va a tratar como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, si quedamos fuera si nos quedamos fuera de la tutoría de Dios, de la instrucción de Dios, entonces somos bastardos y no somos hijos. Ahora mire el verso 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Oiga, pues el 9 dice, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban, y si usted empieza a ver versiones, da a entender como que con lo que se les ocurría. Si quiere, miremos la Biblia de A, ese texto, Biblia de A, o permítame, hermano, que iba a leer una versión en inglés, pero no va a ser que no todos me entiendan, entonces mejor miremos la Biblia PIN. Además teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. Mire el verso 9, pues. El verso 9 dice, ¿no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Luego dice el verso 10. Mire, pues dice el verso 10. Y aquellos son los padres terrenales. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, eso era lo que les decía, como ellos creían, ¿verdad? Ayer decíamos que algunos a palos, otros solo hablando, otros alcahueteando, de diferente forma creían nuestros padres terrenales que nos estaban disciplinando, que nos estaban corrigiendo. Pero dice que el Padre que tenemos ahora, ahí estoy en el verso 10, nos disciplina para lo que es provechoso. Ahora mire cómo cierra el verso. Porque recuerdes, hermano, que estamos hablando de la santidad progresiva. La santidad es un proceso. Mire pues, hermano, si lo miramos en alguna manera, es Hechos 3:19, nos arrepentimos y empieza un proceso para convertirnos. Entonces mire pues, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos está instruyendo la Escritura, nos está tutoreando la palabra a través de los ministros para que nosotros participemos de la santidad de Dios. La Biblia de A dice, porque ellos nos disciplinaron solo por un corto tiempo y solo lo mejor que pudieron, ¿verdad? Su papá y su mamá, hermano, hicieron lo mejor que pudieron, porque mire cómo somos nosotros hoy. Quiere decir que no fue tan completa la instrucción, ¿verdad? Mire pues, pero Él nos disciplina en una forma que nos produce beneficio genuino. Ahora mire cómo cierra la Biblia. Allá dice para que participemos de su santidad. Y dice, cierra la BA diciendo, y nos permite compartir en su Kedushá. Entonces, la palabra, ayer decíamos, hermano, la palabra santidad es la palabra hagiazo. Hagiazo es un derivado de la palabra hagios, es hebreo, pero en el griego la palabra santidad es la palabra kedushá. Y esa palabra kedushá, resumiendo para no meternos a un montón por cuestiones de tiempo, quiere decir puro o limpio de la corrupción moral o física. Eso quiere decir kedushá, quiere decir alguien que está limpio, que está puro, que está libre de la corrupción moral y de la corrupción física. Volvemos a ligar este texto, hermano, con lo que veíamos ayer de 2 Corintios 7:1, ¿se recuerda? Que
teniendo las promesas que tenemos de Dios, hermano, es imperativo que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque mire pues, hermano, el alma es bien perversa y engañosa, y uno cree que como no chupa, no fuma y no es adúltero, no es fornicario, o por aquí o por allá, uno cree cree que eso es ser santo, cree que eso es estar limpio, estar sin mancha y sin arruga. Pero mire pues, hermano, hay conductas y actitudes que evidencian la condición del alma, ¿verdad? Entonces mire pues, nos permite compartir en su kedushá. Solo pongamos un texto. Mire pues, hermano, yo pensaba esto porque, mire, estaba leyendo un texto hoy en Primera de Juan capítulo 1, y usted va a creer que este texto que les voy a leer, no lo vamos a ver posiblemente hoy, la otra semana, como que ¿qué tiene que ver el texto que vamos a leer de 1 Juan 1? Ahorita le digo, con la kedushá, con la santidad de Dios, con lo limpio, con lo puro, con lo que está libre de contaminación moral, ¿verdad? Porque Dios no puede estar contaminado de contaminaciones físicas, pero en Dios no hay, hermano, ninguna contaminación de índole moral, mucho menos espiritual. Entonces dice 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora mire el verso 2, dice, porque la vida fue manifestada. Recuérdense que la vida que se manifestó es la vida viviente. La vida viviente se hizo manifiesta en Cristo. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo es la vida eterna. Cristo estaba con el Padre y se hizo evidente, se hizo palpable a los ojos de los que pudieron en su tiempo verlo físicamente con ojos físicos. Ahora mire, pues sigue diciendo el verso 3. El verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa palabra comunión está hablando de un vínculo común, de un vínculo común. Entonces mire, pues dice el verso 4, estas cosas os escribimos, hermano, para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el verso 5 dice, mire pues, se recuerda que leímos en Hebreos 12, no, para que participemos de su santidad. ¿Se recuerda? Miremoslo bien. Dice, aquellos nos disciplinaban, hermano, como a ellos les parecía. Pero es el Dios que tenemos nos disciplina para que nosotros, para que usted y yo participemos, 12:9, para que nosotros participemos de la santidad de Él. Mire pues, hermano, eso, perdóneme, pero a mí me cuesta entenderlo. Que yo, un mísero mortal con 1000 defectos, hermano, salpicado, hermano, manchado, ¿cómo es que no me acuerdo, se me olvidó la palabra, cuando por ejemplo alguien es candidato a alguien y dice que ese alguien tiene que llenar ciertos requisitos y resulta que hay gente que descubre que esa persona tiene tacha? Dios es un Dios que no tiene tacha. Dios es un Dios inmaculado, un Dios intachable. ¿Cómo es posible que la instrucción, la disciplina, la padeía, hermano, tiene el propósito de hacernos partícipes de esa santidad de Dios? Entonces, eso le cuesta entender a la mente natural. Ahora mire, pues dice el 1:5 de 1 de Juan, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. 2 puntos, oiga pues, este es el mensaje. Esta es la buena nueva. Dios es luz. Es que, mire, yo le decía, hermano, que tal vez la otra semana vamos a meternos más despacio a ver eso de la luz, ¿verdad? Porque esa luz no es la luz del sol, ni es la luz. Cuando Dios dijo en Génesis, sea la luz, no estaba hablando de la luz del sol, ni estaba hablando de la luz de la empresa eléctrica.
Dice, Dios es luz. Y cuando dice, para que participemos de su santidad, dice, y no hay ningunas, plural, y no hay ningunas tinieblas en él. Mire pues, hermano, dice la DEA, y no hay ninguna oscuridad en él, no hay ninguna tiniebla en él. Dios, es que mire, hermano, a veces se me limitan las palabras para tratar de dar a entender esto. Dios es luz, Dios es cristalino, Dios es diáfano. No hay en él tacha, no hay contaminación, esa es la santidad de Dios. En él no hay ninguna tiniebla. Ahora, la instrucción de la Escritura está formando en mí y en usted el carácter de Cristo. Cuando hablamos del carácter de Cristo, hermano, estamos hablando de una característica del alma en la cual no hay tacha. Fíjese, hermano, que ayer vimos, mire, pues yo le suplico que usted anote, que estudie, que lea, porque si solo se sienta a oír, hermano, perdone. Bueno, al final usted se va a presentar delante de Dios y cuando lo pongan a contraluz, cuando seamos juzgados y nos presentemos con tachas, hermano. Ayer veíamos unos versos de Romanos. Usted no va a poder decir, a mí no me dijeron, porque el shofar de Dios está sonando hoy a través de los ministros, a través de los atalayas, la padeía. La tutoría de Dios es expresada a través de los ministerios primarios que Dios levantó. Pero cuando yo me resisto a la instrucción escritural, hermano, me estoy convirtiendo en un bastardo. Cuando yo no me someto a la instrucción. Mire pues, miremos Romanos capítulo 6. Solo quiero traer... es que esto es bien... Miremos el verso 19, que no me acuerdo si lo vimos ayer o no. Es el capítulo 6 de Romanos, hermano. Hay que leerlo todo. Porque mire pues, si ¿cómo cuesta partir de un texto sin no leer de todo lo que viene atrás para que nos dé lo que yo le he dicho 1000 veces del oído en la lámina, ¿verdad? Si yo abro un ojo en la lámina de este grueso, voy a meter toda la cara y voy a ver todo el panorama. Pero si miro por el oído que dejó un clavo en la lámina, solo voy a ver así. Mi perímetro visual es pequeño. Si yo solo leo el texto, hermano, y me limito solo a oírlo, el texto que leyó el pastor, estoy viendo por un oído de lámina nada más. Tengo que leer todo el capítulo anterior y si es necesario el más anterior. Y si es necesario el que sigue. Y si es necesario el capítulo entero para poder meter toda la cabeza y poder ver en ese mundo espiritual qué es lo que la Escritura me quiere transmitir. Porque mire pues, hermano, leamos del verso 8. Dice el verso 8, solo voy a sacar unos textos así, porque usted los conoce. Dice 6:8 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, por eso es que Jesucristo dijo allá en Romanos capítulo 24, capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Así Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, va a quedar sin fruto. Mire pues, y si morimos con Cristo, y si no, y si el grano de trigo no cae a tierra, el grano de trigo que tiene que caer a tierra, hermano, es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, que podrá ser muy cultivada en aspectos de orden humano. Yo podré ser brillante en la universidad y ser un gran abogado, un gran por aquí, un gran por allá, hermano, pero todo el conocimiento que tengo solo es gnosis,
solo es gnosis humana, solo es sabiduría humana, y por lo tanto animal, terrenal y diabólica. Entonces, eso tiene que morir. Yo no voy a entrar a... El título universitario no abre las puertas del cielo. El título universitario, el conocimiento humano, hermano, ni las emociones, ni la voluntad, ni la inteligencia, hermano, es la llave del reino. El grano de trigo tiene que caer a tierra. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y si morimos con Cristo, la palabra muerte, hermano, está hablando de separarnos. Yo conjunto con Cristo me voy a separar de todas mis ataduras, de todos mis razonamientos, de todos mis argumentos humanos. Sigamos leyendo, pues. Mire, pues está. Dice el verso 10. Estoy solo sacando textos. Porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió de una vez por todas. Mire pues hermano, ejemplo os he dado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, es morir de una vez por todas. No es que muero a la hora que me conecto, es muero a la hora que oramos, muero los días de reunión presencial, voy a morir un ratito, y después cuando se termine el culto, cuando se termina el retiro, cuando se termina la instrucción, yo vuelvo a ser el mismo razonador, el mismo argumentador. Mire pues, porque en cuanto murió el pecado, murió de una vez por todas. Ahora vive con la vida Zoe, y esa vida Zoe es para vivir para Dios, para lo espiritual. Mire el verso 11. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire esto, pues. Pero vivos para Dios en Cristo. ¿Por qué vivos para Dios en Cristo? ¿Por qué vivos para Dios en? Recuérdese que la palabra, ese prefijo en, quiere decir, es un prefijo que denota una posición fija. ¿Por qué dice, pero vivos para Dios en Cristo? ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de Juan, acompáñeme a Juan capítulo 17. Ese verso no le va a costar que se le quede. Juan capítulo 17, verso 17. ¿Por qué vivos para Dios en Cristo? Porque mire pues, dice Juan capítulo 17, verso 17. Es una oración, eso ya lo vimos una vez. Entonces el capítulo 17 empieza en el verso 1, es una oración de Cristo con el Padre, orando por sus discípulos. Mire pues el 17, dice el verso 17, dice, santifícalos, hagiazo, hazlos santos pues, apártalos. Ese verso, miremoslo, y ayúdeme Jonathan, 17 de Juan en la Biblia de A, es bien, dice la Biblia de A, Biblia Kadosh, 17, mire pues dice, sepáralos, está en la pantalla, sepáralos, nuestras versiones dicen, santifícalos, pero la santificación es separación, dice, santifícalos para que sean kadosh, sepáralos para que sean apartados por medio de la verdad. Y la verdad es la palabra. Le parafraseo esto. Mire pues, sepáralos, hazlos kedushá, sepáralos para que sean kadosh por medio de la padeía, por medio de la tutoría que da la palabra. Mire pues hermano, el tutor es Dios, la tutoría es a través de la palabra. El tutor no es el pastor solo es la boca por donde Dios se expresa.
Por eso es que mire pues, hermano, que Dios nos ayude a hablar lo que viene. Usted ejercítese espiritualmente y reciba lo que el Espíritu de Dios le certifique que yo estoy diciendo, pero que viene de arriba. No se ponga a la defensiva porque su alma tiene cositas escondidas ahí, tiene sus reservas. Entonces el alma le dice, eso no, eso lo digo por vos. Eso, hermano, santifícalos, Reina Valera Sacen, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la palabra la que nos va a tutorear. Regresemos a Romanos. Creo que andamos por el verso 11. Mire el verso 12. 6:12 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Las concupiscencias, hermano, se hacen evidentes, se hacen manifiestas a través del cuerpo. Las concupiscencias de los ojos, los deseos de los ojos, se hacen evidentes a través del cuerpo. Pero quien gobierna es el alma, en la mente. Entonces, mire pues, pero ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo solo obedece, y lo que le he dicho un montón de veces, el cuerpo es el autor material de lo que le ordena el autor intelectual que es el alma. Ahora mire el verso 13, hermano. Ese verso 13 tiene su antídoto en Romanos 12:2. Mire pues, ni tampoco presenten sus miembros al pecado. El 13, como instrumentos de iniquidad. Ahora mire pues, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como miembros a Dios, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la influencia de la Escritura, bajo la influencia divina, pero es bajo la influencia de la Escritura. Sigamos leyendo. Ya vamos a terminar, hermano, porque terminamos tarde. Mire pues el 17. Ahora mire pues, hermano. Pero gracias a Dios. Mire el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrinas a la cual fuimos entregados. La doctrina es instrucción, es padría, es una tutoría. Porque gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora mire pues, hermano, hay una coma, esclavos del pecado, coma. Esto que sigue, me pregunto yo, ¿será así, hermano? Si así fuera, gloria a Dios, dice, ¿habéis obedecido de corazón a la instrucción a la cual fuimos entregados? Yo me pregunto, hermano, ¿y eso será cierto? Porque fíjese, hermano, que, mire, pues hay cosas bien tremendas. Déjeme ver si lo encuentro, si no se lo quedo debiendo. Mire pues, hermano, yo estaba leyendo hoy en la tarde unos textos y los estaba, mire esto pues. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Me gustaría ver qué dice la DEA. Han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. La Biblia, el Código Real. Habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza, a la tutoría a la cual hemos sido entregados.
Mire la Torre Samat. Oiga pues, oiga, este verso en la Biblia, Torre Samat 6:17 de Romanos. Pero gracias a Dios, nosotros, aunque fuimos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón la doctrina de la buena nueva. Y según su modelo, hemos sido formados de nuevo, dice. Se recuerda de Gálatas 4:19. El apóstol Pablo dice: a ustedes, Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el carácter de Cristo, hasta que la obediencia de Cristo, hasta que la sumisión de Cristo sea formada en nosotros, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por eso, mire, hermano, a mí me impresiona porque dice, aunque fuimos esclavos del pecado, si obedecemos de corazón a la forma de doctrina, se va a romper la esclavitud. Yo le decía, tenemos que tener cuidado, hermano, porque el alma es bien perversa. Sería bueno, se lo dejo de tarea, si usted quiere leer, si no, no. Pero lea primera de Samuel capítulo 15. No lo vamos a ver ahorita porque no hay tiempo. Pero primera de Samuel 15, les mandé unos versos ahí que solo los espigué así. Dios le dio a través Dios, a través del profeta Samuel, le dieron una instrucción al rey de Israel, a Saúl. Le dieron una instrucción. Le dijeron: vas a hacer guerra contra los amalecitas, y cuando los derrotes vas a exterminar todo lo que hay ahí. Hombres, mujeres, ancianos, niños, hasta los de pecho, sus animales, todo lo vas a exterminar. Por ahí le mandé los textos. Oiga pues, me llama la atención ese verso. Habéis obedecido de corazón, dice. Mire pues, dice, verso 13, verso 12 de 1 Samuel 15. Y madrugó Samuel Miremos el verso 7, yo solo lo voy a leer porque no hay tiempo. Según 1 Samuel 15, 7. 1 Samuel 15, 3. 1 Samuel 15, 3. Está en el 1. En el 1 Samuel le dice a Saúl: por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yahweh. Se lo voy a parafrasear porque yo sé que algunos dicen todo lo estira, pero mire, escucha ahora la tutoría, la instrucción, la enseñanza, la educación que Dios te está dando. Así dice Yahweh Sebaot: me acuerdo de Amalek, lo que le hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora, le dijeron, verso 3, ve ahora y ataca a Amalek y exterminen, dijo, todo lo de Amalek sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, estoy leyendo la Biblia textual, desde el niño hasta el lactante, hasta el de pecho, a buey y oveja, camello y asno. Y se fue Saúl. Verso 7. Y derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, frente a Egipto. Mire, hermano, el hombre iba con el respaldo de Dios, así como usted y yo vamos con el respaldo de Dios a hacer cosas cuando Dios nos envía. Ahora, las hacemos. Dios nos delega. Y Dios delega a través de ministros a hacer cosas. Las hacemos. O sigo, porque mire Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, frente a Egipto. Verso 8. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Mira, verso 9. Pero, yo me pregunto, ¿cuál será mi pero? ¿Cuál será mi pero? ¿Cuál será mi pero? Recuerden que hay un libro de las memorias. Hay un libro de las memorias. ¿Qué peros tendré yo ahí? ¿Qué pero tendrá usted en el libro de las memorias? Porque hay un libro de las memorias, porque hay un libro escrito. Y va a ser abierto el libro. Dice, pero Saúl y el pueblo
Mire pues hermano, los liderados no pueden dejarse manipular por el pueblo. Al que le van a pedir cuenta es al líder, no es a todos los ancianos y a todo al líder que Dios levantó, a él le va a pedir cuenta a Dios. No es que como los ancianos están de acuerdo, y es que como los diáconos tampoco, entonces, como ya no diezmaron, entonces, ¿verdad? Dice, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo que no servía. Solamente lo que no servía. Mire pues, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y de contaminaciones del alma. ¿De qué me estoy limpiando? Solo de lo que no sirve. ¿De qué me estoy limpiando? Pero allá adentro sigue la ira, la contienda, el resentimiento, la rebelión. Allá adentro sigue. Solo quito cositas, ¿verdad? Mire el texto, hermano. Si esto no me lo inventé yo, está escrito. Dice, solamente destruyeron, Biblia textual, lo inservible y sin valor. Hermano, ¿y usted de qué se ha limpiado? Pues fíjese que yo, la verdad es que... ¿de qué nos estamos limpiando? Recuérdense que Cristo viene, amén, pero Cristo viene por una iglesia que se limpió, por una iglesia que el verso de 2 Corintios 7:1 lo echó a andar consciente de las promesas que tenía, sin mancha, sin arruga, ni cosa parecida. Dice, entonces vino la palabra de Yahweh a Samuel diciendo, me pesa haber designado a Saúl. Aquí aparece la palabra designado, mire hermano, Biblia textual, no me la inventé yo, por eso uso la palabra designado. Hay que buscarle sus raíces a la palabra no me la inventé yo. Dice, estamos en la Biblia textual, ¿verdad? Me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Yahweh toda aquella noche. Ten misericordia. Samuel quería a ese hombre, hermano. Había un vínculo emocional que lo ataba. Dice, y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y mire pues hermano, este hombre no se limpió. Este rey Saúl no se limpió de sus contaminaciones, no caminó. Hay un libro que valdría la pena que usted leyera, se llama La Santificación Progresiva. No, hombre, se llama el Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan. Hay que leer. Mire pues, y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo. Y he aquí se erigió un monumento. Mire pues, ¿para quién hizo el monumento? Me imagino yo esa cosa con una lápida, ¿cómo se llaman esas cosas? Que decía, aquí está tu rey Saúl, su estatua de bronce, como el Tecumumán de la Aurora, de Galiote Torres. Aquí está Saúl, el que exterminó a todos los agarenos. Mire pues, y se erigió un monumento, hermano, y el ego de este señor, y su ego se erigió un monumento, y después volviendo ha pasado a Gilgal. Mire el verso 13. Entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahweh, he cumplido el mandamiento. Mire pues hermano, el alma es tremenda, el alma es perversa y es engañosa. El alma cree que me estoy limpiando, el alma cree que yo estoy en el proceso de la Kedushá, que soy puro y limpio, que no tengo contaminaciones. Pero Samuel le respondió, bueno, dijo, ¿y entonces qué es el balido que oigo? Y el mugido de vacas. Y Saúl dijo, los han traído los amalecitas porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh. Pero lo que no sirve, eso no dijo. Pero lo que no sirve y lo inservible, eso no lo tocamos. Eso sí lo destruimos, eso no dijo.
y el resto lo destruimos totalmente. Samuel respondió a Saúl, detente y te declararé lo que Yahweh me ha dicho anoche. Entonces él respondió, habla. Y Samuel le dijo, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no eres cabeza de las tribus de Israel? Y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Yahweh te confió una misión. Mire pues, queremos ser famosos, queremos tocar en escenarios, queremos ser un gran evangelista, un gran apóstol, un gran pastor, un gran maestro, queremos un ministerio, ¿verdad? Queremos una misión, queremos una... Y hermano, pues mire pues, dice la escritura, en lo poco fuiste fiel, en el privilegio de irte a parar a la puerta. El culto empieza a las 9:30 y llegas a las 10:15. Queremos una gran misión de Dios. Ir a hablarle al presidente, ir a hablar a las naciones, queremos ir por allá. Y hermano, y en lo poco, no podemos ser cabales. Cierro el texto. Dice, Yahweh te confió una misión. Estoy en la Biblia textual. Y te dijo, ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta que los acabes. Yahweh te confió una misión a ti y me confió una misión a mí. Ve y extermina tus Amalek que tienes allá adentro, tus Agag. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Yahweh? Y te has precipitado sobre el botín. El botín no es la bota derecha, ¿verdad? Y has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Yahweh y fui por el camino que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo, mire pues, siempre todos buscamos para todo, tenemos una excusa para todos. Desde que existen las excusas, todos se excusan. Mire pues, y Samuel respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Yahweh. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Porque ahí en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios vosotros, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón la doctrina de la buena nueva, y según el modelo de esa doctrina, habéis sido formados de nuevo. La otra versión dice, habéis sido liberados del pecado. Yo voy a ser liberado del pecado, hermano, cuando atienda la paideía, cuando atienda la tutoría de Dios. Si no me sujeto, si no me someto a la tutoría de Dios, estoy en el rango de bastardo. Verso 22, porque se me fue el tiempo. Y respondió Samuel, se complace en Yahweh tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ya no leo el verso que sigue para que no se preste a malas interpretaciones. Dejémoslo ahí. Dice, se complace Yahweh en holocaustos y en sacrificios como en que se obedezca su paideía. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos lanzado la semilla, ha sonado el shofar y clamamos misericordia, Padre, para que atentamente, con mansedumbre, recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios nos reunimos a las 7:30 de la noche para nuestra reunión de oración.